hay una narrativa que coloca esa, que coloca esa brecha donde nosotros no la ponemos, ¿no? Eh, que es muy difícil de revertir, digamos, cuando la experiencia personal de tantos varones jóvenes es la de que le hablen de derechos, incluso se les ha dicho, pero votando a este o a cual, vas a perder tus derechos, y la experiencia de esos varones jóvenes es que no los tienen esos derechos y que les están diciendo que tienen cosas que no tienen. Nosotros no somos ciegas a eso. Eh, pero bueno, creo que nuestro trabajo tiene que ser propositivo, ¿no? No solo reactivo, no solo en defensa. Paula, sí, nos parece que Ante un ataque, digo. no, es un punto central pensar esto de los derechos que no tienen los sectores populares o los derechos de los trabajadores informales, de las trabajadoras informales, o sea, que muchas veces están excluidas de los discursos políticos, ¿no? Ujú, La gran masa de millones de trabajadoras y trabajadoras en este país que no encuentran una representación todavía, porque ujú, bueno, directamente no tienen derechos y no están contemplados en ninguna política. Y la política de mercado no vendría a salvarlos. La cuestión es que, bueno, evidentemente el 8M plantea uno de los primeros escenarios de movilizaciones importantes que van ujú, a enfrentar a este gobierno y seguramente va a ser una jornada de lucha que va a empezar a calibrar un poco el tono de los primeros pasos en la calle, que es uno de los escenarios donde, bueno, el progresismo, el campo popular va a disputar la discusión política con este gobierno. Tiene que haber otros escenarios, ¿no? La misma construcción política, y eso es también una pregunta acá que trabajamos con los compañeros. Acá está Facundo, claro. que es un militante de base de mucho tiempo, que bueno, ha trabajado mucho también con el movimiento feminista y que lo conoce de cerca, y hablábamos también de esto, de cómo impacta las condiciones más duras de la vida cotidiana también en las mujeres que tienen que sostener muchas veces la militancia, porque en los últimos meses decir, bueno, ¿dónde está el movimiento feminista? También está bancando la casa, Claro, está trabajando, está cuidando a los chicos. Esa claro. idea romantizada de la militancia también me parece que es algo que hay que cuestionar un poco, porque, y que lo que necesitamos también, o romantizar la calle, ¿no? Es uno de los escenarios, pero esto tiene que ir de la mano de una construcción política fuerte que sostenga y represente a esas demandas que están en la calle. No sé, Facu, si querés. Hola Paula, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Te saludo porque recién llego. Justamente hablando de los cuidados, estamos con complicaciones familiares y que tienen que ver justamente con la organización de los cuidados. No, yo preguntarte básicamente de esto que estabas hablando antes, que tiene que ver con lo propositivo, eh, esa propuesta, ese horizonte, cómo lo ves, cómo lo prefigurás. Ujú. Obviamente que entiendo que sí, feminista seguramente, pero ¿cómo lo prefiguras y cómo sería posible empezar a construirlo ahora, ¿no? Mira, eh, en lo personal yo pertenezco a un equipo que trabajamos junto con eh, 15 compañeras de 14 provincias y lo coordinamos Ingrid Beck, Florencia Alcaraz y yo, y es un equipo bastante silencioso. Hacemos un trabajo desde hace unos años, un proyecto que está bajo albergado en la Fundación Huésped, y justamente solemos trabajar y formarnos en, en aprender a hacer nuestros mensajes más eficaces, ¿no? A encuadrar mejor lo que queremos decir y lo que queremos contar. Y también participo de algunas iniciativas ambientalistas, y en todo el ámbito, digamos, de los activismos, digamos, de los activismos por ahí no partidarios, pero sí de causas muy transversales
muy globales, ¿no? Como el movimiento de mujeres o el movimiento ambientalista. Esta discusión sobre las narrativas, lo que llaman las narrativas, ahora es un término que se toma de los sajones, ¿no? Eh, es es como, es la preocupación más actual, por lo menos entre comunicadores y periodistas, porque tiene que ver con cómo no transmitir la desolación y la parálisis, ¿no? Cómo no pronunciarse únicamente por la resistencia y por las narrativas catastrofistas, digamos, por la descripción de la catástrofe, porque eso es muy paralizante, eh, solo convoca a los propios y a veces no se sabe bien a qué, ¿no? Porque eh, además de a la indignación, además de al terror, además de a la frustración, ¿a qué? Eh, y además no narra como posible el futuro que queremos. Entonces, me parece que siempre es importante no perder de vista que incluso cuando uno está eh, enojado y protestando y reclamando, tiene que ofrecer una mirada de ese mundo o ese futuro posible, eh, sin ser naif, obviamente, pero me parece que pasa un poco por ahí. Eh, En el movimiento feminista de los últimos años se dio de una manera casi natural eso, sobre todo, bueno, la ola verde, todo lo que fueron las manifestaciones por el aborto y demás fueron absolutamente festivas, además de propositivas, y fueron siempre una celebración, incluso en la única votación que se perdió, que fue la de senadores de 2018, fue una fiesta. Y fue una fiesta porque se celebró estar eh, reencuadrando la discusión sobre el aborto y ya que se nombrara o que se gritara o que se discutiera sobre algo que no se podía ni nombrar, era motivo de festejo, digamos, y ya el mundo estaba cambiando para nosotras. Eh, Pero bueno, esto sucede también con el movimiento ambientalista, digamos, ¿no? Esta pregunta, y creo que con los movimientos sociales muchas veces ocurre, que a veces la urgencia o los ataques te colocan siempre en un lugar de demanda o de protesta, pero hay, o sea, todos los que están militando algo tienen una mirada de futuro. Hay algo mucho menos oscuro y gris que la respuesta que la demanda o la protesta, digamos, ¿no? Que la necesidad. Hay algo más que una necesidad, hay una construcción. Y me parece que está bueno transmitir la construcción y transmitir la idea de que seguimos, de que la libertad es nuestra y de que los que avanzamos somos nosotros. Muy bien. Bueno, Creo que, bueno, nos Paula, vamos al... la última. Dale. Sí. Nosotros estamos acá en Rosario y la diputada de La Libertad Avanza, Bonacci, Mm, eh, plantea la discusión de volver a llevar al Parlamento el tema del aborto, ¿no? La derogación de la ley. ujú. Nosotros estamos acá centrados, no solo el apoyo de la diputada, sino también una fundación muy importante que es la Fundación Libertad. O sea, Libertad, sí. la derecha está tratando de llevar una agenda Ujú. muy conservadora. ¿Cómo lo ves vos Sí. eso? Si en Capital se observa de la misma manera, y vos que tenés representación en todas las provincias, ¿cómo lo están viendo? Y Bueno, si... yo no tengo eh, representación, pero sí bueno, pero trabajo. por lo menos lo tenés Sí. oído. Mira, cuando cuando fue el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en Roe versus Wade, Sí. fue como cuando empezó la avanzada conservadora contra ese, ese derecho adquirido, digamos, en los Estados Unidos. No había antes una batalla contra el aborto. De hecho,
buena parte de los representantes republicanos, digamos, no solo no se oponían, sino que era parte de las libertades que defendían. ¿No? Está bueno ver cómo fue, porque en Estados Unidos, bueno, que tiene tiene una conformación federal diferente a la nuestra, pero es interesante ver cómo ocurrió. El avance ha sido persistente y permanente y muy apoyado en las leyes locales, ¿no? Y por eso ahora el movimiento en favor del aborto en Estados Unidos brega por una ley federal. Nosotros tenemos una ley nacional, pero todo lo que ha sido las restricciones a ese derecho han avanzado por los estados, ¿no? Entonces se empieza con cuestiones impositivas para las clínicas que hacen abortos, con requisitos como, bueno, hay que mostrarles 50 veces las imágenes y los sonidos, y los médicos que hagan abortos van a tener que pagar el triple de impuestos. O sea, se empieza a hacer como una Acoso, Sí. sí. claro, bueno, y eso es importante. Nosotros que tenemos como somos un país muy centralista, pero tiene legislación federal. Es muy importante estar atentos a las leyes provinciales que tienen que ver con estas cosas, a qué sucede en las legislaturas y demás. El proyecto ese del que mencionás no tiene todavía, o sea, lo primero que pasó al día siguiente de la caída de la ley Omnibus fue que se agitó este proyecto y salieron figura de la libertad de avanza a decir yo no tengo nada que ver con eso. Sí. Entonces también a veces es difícil eh, decidir y cuándo, digamos, realmente la movida es seria como para posicionarte y cuando se está creando una polarización en la que caes, ¿viste? Pero esto lo digo a título personal, pero son discusiones que se dan, ¿no? ¿Es un paso en serio o es un paso en joda? Claro. O entramos Entonces, en la trampa, ¿no? sí, claro, sí hay cuestiones absolutamente centrales del hoy, digamos. A mí hoy me preocupa. Bueno, señores, es decir, ¿hasta cuándo hay insumos? ¿Hasta cuándo hay insumos? No solo misoprostol, ¿hasta cuándo hay anticonceptivos? Claro. ¿Hasta cuándo el Ministerio de Salud está aportando a todas las provincias? Porque las compras se hacen mayoritariamente a través de Nación, Esa ¿no? va a ser la Bueno, forma ustedes de están en una acercar la provincia política. que produce misoprostol. Ujú. Eh, ¿No? ¿Cómo? O sea, estamos hablando ahora de acceso a la salud. La ley existe, hay que cumplirla. Esa es mi discusión hoy. Porque la ley hay que cumplirla. Entonces, ¿cómo estamos, no? De provisión de insumos, ¿cómo estamos de personal? ¿No? ¿Qué acceso a la salud está teniendo la población? Eh, eso es lo que pasa. Nosotros tenemos una ley y hay que cumplirla. Ese es el asunto hoy con el aborto. Y tenemos varios programas de salud que hay que cumplir. La provisión de anticonceptivos tiene que ser gratuita y persistente en nuestro territorio. Bueno. Paula, Entonces, estamos llegando al tiempo previsto y bueno, bueno, muchas gracias por la no, gracias a ustedes. participación. Es un orgullo que participe de este programa. Bueno, esperemos que el 8M sea un momento de reencuentro y otro punto de partida para todo lo que viene. Bueno, gracias, Me Paula. encantó eso que dijiste, sí, Gracias. ojalá lo sea. Gracias. Gracias. Gracias, Paula.